Algunas imágenes de lo que, por cortesía del diario El País de España, podemos compartir con ustedes del Museo del Narco, como se le llama, está en la capital mexicana y no es de acceso libre. Esto es un acceso muy restringido para integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas y de otros cuerpos de cumplimiento de las leyes, y para utilizarlo también a veces como mecanismo de enseñanza para distintos grupos y, por supuesto, para llevar a algunos visitantes ilustres. Pero ¿para qué va a ir al Museo del Narco nuestro invitado, el inspector general retirado de la DEA, Félix Jiménez, si él vio muchas de esas cosas antes que las llevaran al museo? ¿Cómo le va, señor? Muy buenas noches, Pedro. Pero muy buenas noches. Un placer. ¿Qué me cuenta? Porque habrá visto unas cuantas cosas de esas, de despilfarro absoluto de dinero, de la ostentación, del oro y los diamantes en circunstancias extrañas. Definitivamente. Por ejemplo, mira, Pedro, en este museo de México se encuentra la pistola que Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, les regaló al Chapo Guzmán. Esta pistola es totalmente forrada en oro de 24 quilates, entonces las empuñaduras en oro, pero con brillantes incrustados. Y las siglas de Amado Carrillo Fuentes. O sea, cuando aquella famosa reunión que tuvo Amado Carrillo Fuentes para dividir las plazas, él les regala a cada uno de estos líderes de estos carteles estas pistolas. Para que no se vaya a perder ninguno de nuestros televidentes, por cierto, estamos viendo la pistola a la que hace referencia Félix. Cuando dice repartir las plazas, fue una reunión muy famosa que hubo hace décadas en las que se distribuyeron las áreas de México, como le dicen plazas popularmente en este caso, correcto, para hacer el negocio del narcotráfico y no pelearse entre ellos. Sí. Esta es precisamente la pistola de la que estaba hablando el inspector Félix Jiménez. Correcto. Entonces, también en este museo se encuentra la pistola que se le confiscó después que muriera a balazos. Un tiroteo que hubo entre Lascano, Heriberto Lascano, de los Zetas, el Z3. O sea, a él se le incautó una pistola también de oro, con las empeñaduras con brillante y todo, y escrito Z3, que era el código del LASCA. Este señor fue el que el año pasado murió en un tiroteo con los militares, y el cadáver, luego de ser llevado el que se robaron. Se lo robaron de la morgue. Correcto. Correcto. También, Pedro, ahí en ese museo se encuentra, por ejemplo, teléfonos celulares todos en oro, con brillantes, sillas de montar a caballo, todas forradas en plata, botas de pieles de animales exóticos. Mira, ahí está uno de esos celulares enchapado en oro. Correcto. Entonces, decenas de armas, de rifles y todos forrados en oro y brillantes, porque eso es la vida de esta gente. O sea, tienen tanto y tanto dinero que ya no encuentran qué hacer, y entonces empiezan a botar el dinero de esta forma. Y me contaban que hay una especie de competencia entre gente que hace mucho dinero con el narcotráfico, a ver quién tiene, vamos a decir, el juguetito más vistoso. Correcto. ¿Quién tiene más? O sea, el que tenga más es el más poderoso. Es el mero mero, como se llaman ellos. Es el mero mero porque tiene el celular de oro, tiene las botas de cuero de animales exóticos. Tiene un chaleco de cuero, pero por dentro es a prueba de bala. Ese tipo de filosofía, de ostentación que ellos tienen. ¿Por qué no dejan entrar al público al museo, sabe? Bueno, mira, primero que nada, por cuestiones de seguridad, porque ese museo, ahí dentro, las propiedades que hay cuestan millones, si no billones de dólares. El oro que hay en ese museo es altamente costosísimo. Los brillantes, todo ese equipo es muy, muy costoso. Y por cuestiones de seguridad no dejan entrar al público en general. Ahora bien, la DEA tiene un museo en Washington que está abierto al público, que también pueden ir
Abre de martes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, si un televidente está en Washington. ¿Qué hay en el museo ese que le llama la atención, Félix? En el de la DEA. En el de la DEA, bueno, es similar, muchas fotografías, mucho artefacto confiscado, mucha historia del tráfico de narcóticos. Pero te quería comentar, Pedro, unas experiencias que yo he tenido. Claro. Mira, por ejemplo, en los 80 yo estaba en Chicago y hicimos un allanamiento a una casa. Este señor era un traficante de cocaína y dentro de su casa él tenía un altar. Y a mí una de las cosas que más me sorprendió fue que ese altar, casi todas las imágenes eran de oro. Y las imágenes que no eran de oro tenían relojes Rolex, tenían relojes muy caros. Carísimos. Los Rolex tenían brillantes, entonces tenían cadenas todas llenas de oro y de brillantes. Los santos, las imágenes. Los santos, todo. ¿Y de qué tamaño los que eran de oro, como de qué tamaño eran? Bueno, no era muy alto, yo diría de 12 a 18 pies. Pulgadas. De pulgadas, mejor dicho, pulgadas. Ese era el tamaño, pero era oro sólido. Era macizo. Macizo. Cuando confiscamos todo eso, se estimó que ese altar, en oro nada más y en propiedades, había más de 1.5 millones de dólares. Caramba. Entonces, en Puerto Rico, también para los 80, en un apartamento lujoso en el área de Isla Verde, nosotros, fuimos a arrestar a una persona y encontramos cuadros sumamente caros, que luego hicimos un allanamiento de la pared donde estaban los cuadros y dentro de ahí, dentro de la pared, había una... Como una pared falsa. Como una entrepared, digamos, como un hueco entre paredes. Entre sheetrock y sheetrock hay un hueco. Pues ahí eso estaba todo lleno de billetes de 100. Cuando sacamos todo el dinero que tumbamos la pared, se confiscaron más de 5.5 millones de dólares en cash. Ahí nos faltaba cambio para ir al súper, ¿eh? No. Pero esas son las experiencias que uno ha vivido, cosas que uno ha visto, que le sorprende de cómo esta gente operan y cómo viven. Y qué privilegio para nosotros que poder contar con usted para compartirlas. Muchísimas gracias, Félix. Un honor. Un gustazo. Gracias. Del inspector general retirado de la DEA, Félix Jiménez, nos vamos a una pausa por la causa y al regresar, cumplimos lo prometido, vamos a conversar con don Enrique Patterson de algunos personajes insólitos de las calles cubanas. Vamos a mostrarles un video nuevo del soldadito de plomo, una crítica muy aguda al ejército cubano. Y también, por cierto, lo que ha pasado con Roberto Carcassés después de su desafío público a la dictadura.